Uno de los trastornos de la personalidad es la conducta antisocial. Sobre este tema nos hablará la psicóloga Lorena Colombres. Uno de los trastornos de la personalidad es la conducta antisocial. El síntoma esencial es una conducta irresponsable, insolvente, que comienza hacia los 15 años, pero para hacer el diagnóstico tenemos que centrarnos en los 18 años de una persona y retroceder en los años, en las historias clínicas que hubiera para poder hacer recién el diagnóstico de personalidad antisocial o conducta antisocial de la personalidad. Otro de los síntomas asociados son, por ejemplo, las mentiras, los robos, la holgazanería, el fracaso escolar. Esto es porque nos centramos en el niño. Para empezar a hacer una historia clínica que nos va a servir posteriormente, nos situamos en la infancia o casi adolescencia. Peleas, por ejemplo, huidas del hogar, huidas de noche. De continuar esto en la vida adulta, es una persona que no aprendió y no aprenderá a incorporar las normas sociales, entonces esto le va a ser difícil la convivencia en sociedad. En cuanto a la infancia o adolescencia, podemos decir que muchas veces la persona que padece este trastorno en la infancia o adolescencia puede abusar de las drogas, verse envuelto en peleas callejeras, peleas físicas, robos, violaciones o hurtos que lo lleven más que nada a una reclusión para rehabilitación, para tratamiento, para salir adelante y para incorporar la ley que no fue introducida en su psiquismo. La internación en este caso viene más que nada para encerrar, para separarlo de la sociedad a esta persona que no convive con las normas sociales aceptadas por todos. En la transición entre la infancia, la adolescencia a la vida adulta, no es que esta persona no sufre el trastorno, lo pasa lo mejor posible, sino que siente malestar personal, frustración, hablábamos de fracaso escolar, fracaso en las relaciones de pareja con el otro sexo. Muchas veces recurren a relaciones sexuales con jóvenes o con personas del mismo sexo, de otro sexo o de distintas edades, y habíamos mencionado que puede haber violaciones. Estas personas son irritables, ansiosas, no toleran la frustración, no toleran el aburrimiento, son temerarios, o sea que muchas veces se ven envueltos en peleas físicas con o sin armas que ellos mismos provocan, no tienen en cuenta el bienestar personal propio. Puede haber casos de violencia ya en la vida adulta con el cónyuge o con los hijos, lo que puede traer aparejado la separación de estos. Hacia los 30 años pueden disminuir algunas conductas típicas antisociales que sean flagrantes, como por ejemplo la promiscuidad sexual tiende a disminuir hacia los 30 años, que podríamos decir que situamos una cierta madurez. También las peleas y la irresponsabilidad en cuanto al trabajo o al ser el sostén del hogar. El trastorno o las conductas antisociales puede llegar entonces a producir un deterioro notable o ser incapacitante, entonces cuando provoca un severo deterioro entonces en lo que es personal y de pareja, en cuanto a la persona que no logra una cierta autonomía, una cierta libertad, que es el fin de la educación que se le brinda a los jóvenes. Como no logra esto, es que muchas veces cae en el encierro que mencionábamos recién. Dentro de los factores que predisponen a la aparición de este tipo de conductas, podemos situar la presencia de unos padres que quizás hayan padecido esta misma situación o una situación de empobrecimiento económico y moral o de valores. Ellos, los mismos padres, quizás padecieron y transmiten esta forma de ser. Se puede decir que se da con más frecuencia en las clases bajas, pero no es privativo de las mismas. Sí, en cuanto a un empobrecimiento moral, a una precariedad en este sentido. También entonces va a ser una falta de autoridad, una falta de límites lo que fomente este tipo de conductas. Y otro también tiene que ver con los malos tratos infantiles
recibidos o padecidos por estos niños o adultos que lo hayan padecido en etapas anteriores en los hogares propios, en hogares adoptivos o en los institutos donde hayan sido internados. Entonces, los criterios para realizar un diagnóstico de conducta antisocial son, como veníamos diciendo, robo, violaciones, uso de arma, inician peleas físicas que puede incluir al cónyuge o a los hijos, abuso de alcohol, incendios, daños a la propiedad, o cuando es una persona cruel con los animales y con las personas. Entonces vamos a unir todos estos síntomas más una historia familiar previa para tener recién un diagnóstico diferencial. En cuanto a los daños que pueda producir esta persona a la propiedad de otros o a otras personas, no tiene conciencia de ello, no tiene remordimientos, incluso llega a justificar su conducta porque tiene la creencia de que está actuando de la manera correcta, de la única manera que conoce. Bueno, entonces si nosotros pensamos que podemos conocer una persona, un alumno, un amigo, o que le sucede algo así a algún conocido, sea de la familia o no, podemos encauzar toda esta impulsividad, podemos tratar de educar a esta persona que a lo mejor no es que no tenga la enseñanza primaria básica, sino enseñarles distintas cosas, enseñarles que hay modos de tratar de convivir en sociedad. Muchas veces en Tucumán los centros, los programas comunitarios de la universidad y otros realizan actividades culturales que tratan de canalizar toda esta impulsividad, todo este malestar. Muchas veces el malestar social lleva a ciertas conductas antisociales como las que veníamos diciendo, y las actividades culturales, recreativas, de distracción, de uso del cuerpo, de uso de la mente, es como que nos ayuda a tratar de aprender junto con nuestros niños. Entonces tratemos de buscar una solución, una salida práctica a todo esto, a encauzarnos dentro del sistema, a aprender las normas de convivencia social, a saber que hay otra realidad posible y que puedo dejar un poco estas conductas antisociales que me convierten quizás en un marginal, y saber que es posible compartir, respetar los derechos del otro, la propiedad del otro, la vida del otro, y el otro me va a devolver lo mismo en espejo, va a respetarme a mí y vamos a crecer juntos en sociedad, en cooperación. Llegamos al final de Seguridad, Prevención y Servicios. Si desean comunicarse con nuestra producción, pueden hacerlo al 4290-300 o por mail a produccionescps@yahoo.com.ar. También, si desean volver a ver este programa o programas anteriores, pueden ingresar a www.productoradgq.com.ar o www.tucumantv.com programa SPS. Antes de despedirnos, queremos desearles a todas las mamás un hermoso día y en especial particularmente a mi mamá, que la quiero mucho. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.